Justina siempre supo que merecía algo mejor, más brillo, más glamour, más fines de semana en yate y tablas de snacks con forma del logo de Chanel. En cambio, ella consiguió a Max. Max, que usó la misma sudadera universitaria durante una década como si fuera una especie de insignia de honor vintage. Max, quien consideró que pasar de PlayStation 3 a PlayStation 5 fue su mayor logro en la vida. Max, quien pensó que un fin de semana romántico era una caminata por un sendero de tierra a 20 minutos de su casa. Ahora bien, para ser justos, Max no era terrible. No hizo trampas, ni mintió, ni jugó, ni dejó toallas mojadas en la cama. No, el crimen de Max fue peor. Él era normal. Y Justina, una consumidora certificada de contenidos ambiciosos, no podía dejar que lo promedio contaminara su feed. Su historia comenzó con una promesa. Se conocieron en la fiesta de inauguración de la casa de un amigo, donde Max estaba arreglando un armario roto mientras los otros invitados estaban borrachos y publicando en Snapchat. Raza rara, estable, servicial, trabajador. Después de una serie de desastres masculinos sin camisa que sabían más sobre criptomonedas que sobre el consentimiento, Justina decidió, ¿por qué no? La invitaba a citas decentes, le hacía preguntas, se reía de sus chistes, incluso de los que eran más crueles que inteligentes, y nunca intentó colarse en su apartamento sin ser invitado. Salieron, se fueron a vivir juntos, se casaron, iluminación suave, tableros visuales y promesas de ambiciones compartidas. Y por un tiempo funcionó. Pero luego llegaron los almuerzos, las chicas, las historias. El marido de Stacey la sorprendió con un Range Rover solo porque sí. La pareja de Jen compró una casa de playa en los Hamptons, ella y su prometido, quienes consiguieron un ascenso y un Golden Retriever en la misma semana. Mientras tanto, Justina celebró que Max finalmente había arreglado el grifo que goteaba y que la había estado molestando durante 3 meses. Los líquidos se han ido. Esa noche, mientras Max miraba felizmente un documental sobre tortugas marinas, porque claro que lo hacía, Justina abrió su aplicación bancaria y luego, sí, su sagrada hoja de cálculo. Aquella en la que rastreó y comparó los ingresos de su hogar con la precisión de un auditor corporativo con los de sus amigos más famosos en Instagram. Spoiler, Max perdió, en silencio, añadió una nueva línea a otro documento que mantenía en secreto, razones para irse. Una lista viva y dinámica de los supuestos fracasos de Max. No fue dramático, sino organizado, clínico, de hecho. Mediocridad precisa. A la mañana siguiente, Max, desprevenido y alegre, cocinó huevos. Él sugirió hacer una caminata. Justina sugirió una revisión de la realidad. ¿No crees que deberías concentrarte en esa certificación que dijiste que te ayudaría en el trabajo? Dijo, empujando los huevos como si la estuvieran insultando personalmente. Max parpadeó, ofendido. Creí que habíamos quedado en que lo haría el próximo trimestre. Las cosas nunca se detienen, Max. Esto es solo tu excusa. Luego le mostró el nuevo Range Rover de Stacey. Porque no hay nada más alentador que ofrecerle el lujo a alguien antes de las 9 a.m. Ella no quería reaccionar bruscamente, simplemente sucedió así. La presa se ha roto. No eres un mal tipo, Max, dijo ella sonriendo. La sonrisa de una mujer que se cree protagonista de un arco de redención. No eres el tipo de hombre del que pueda presumir. Max parpadeó una vez, luego otra vez, como si intentara despejar la niebla de su cerebro. Pero esta vez no se fue. Él no permaneció en silencio. No, espetó finalmente. En serio, Justina, dijo, dejando el café como si lo hubiera traicionado personalmente. ¿Quieres presumir de alguien? ¿Desde cuándo? Cuando nos conocimos, dijiste que te gustaba que yo fuera diferente a tus ex. Que no soy un idiota semidesnudo con un aro de luz y un patrocinio de proteínas. Justina puso los ojos en blanco. Eso fue antes de darme cuenta de que estaba casada con un hombre que pensaba que el senderismo era romántico. Max se acercó, cruzando los brazos sobre el pecho, sin moverse de su lugar. No, eso fue antes de que tu identidad fuera reemplazada por lo que publicaban tus amigos. Antes no te importaban las urbanizaciones cerradas ni los todoterrenos de lujo. Antes te reías de esto. Y ahora tienes una tabla comparando salarios,
como si estuviéramos compitiendo en las tristes Olimpiadas. Ella se rió entre dientes. Solo quiero una vida mejor, Max. ¿Es esto un delito? No, pero quizá querer una vida mejor no signifique arruinar la que ya tienes. Actúas como si te hubiera mentido, como si te hubiera atraído con promesas de fiestas en yates y copas de champán. Hablaste de un plan de 5 años, espetó, sí, ese en el que construimos algo juntos, no en el que yo me convierto en tu proyecto de construir un marido mientras me juzgas por Greg, el de finanzas, que probablemente esté llorando en su Tesla. Justina se dio la vuelta, con el rostro ardiendo de ira. No quiero ser la única del grupo que no tiene nada que mostrar. Tenías amor, Justina. Casa. Un esposo que se preocupaba. Pero supongo que no basta con que tu amiga publique una foto con un maldito filtro de casa de playa. Miró hacia abajo por un segundo, como si tratara de decidir si continuar o no. Luego meneó la cabeza. Solía pensar que estábamos en el mismo equipo. Resulta que solo era tu refuerzo mientras buscabas a alguien más inteligente. Justina lo miró atónita. Estaba preparada para el silencio, tal vez para un portazo, pero no para esto. Max agarró las llaves. ¿Sabes qué? No soy de quien presumes. Bueno, pero al menos no soy de quien se olvidó quiénes son. Y con estas palabras se despidió. No con una explosión dramática, no con fuegos artificiales, solo con una decepción silenciosa y el tipo de retirada que deja un agujero en lugar de una explosión. Max no regresó a casa esa noche ni la siguiente. Justina esperaba algún tipo de regreso dramático, tal vez con una maleta, un monólogo, flores de una gasolinera. En cambio, obtuvo silencio. Un silencio ensordecedor y deliberado. El hombre que solía enviarle mensajes de buenas noches incluso cuando estaban en la misma casa se estaba escondiendo de ella como si fuera una coincidencia fallida de Tinder. Y lo que es peor, le robó el pasaporte. No solo un cepillo de dientes y calcetines limpios, sino su verdadero pasaporte. No fue un enfriamiento, puedo empezar una nueva vida en Portugal. Justina estaba esperando. Al principio irritado, luego molesto, luego en pánico. Al tercer día lo llamó por teléfono y saltó directamente al buzón de voz. Ella envió un mensaje. Nada. Ella llamó a su hermano, quien, al más puro estilo de las comedias, afirmó que no sabía dónde estaba Max. Mentir. Todo esto. Ella apareció en la oficina de Max. Listo para saltar, o al menos, asestar un fuerte golpe. Pero sorpresa. Max se encontraba de baja por circunstancias personales. ¿Salir por motivos personales? El hombre que una vez insistió en trabajar a pesar de la gripe de repente decidió que ahora era el momento de practicar la atención plena. Su colega, el único que no se escondió detrás de una planta, murmuró algo acerca de que Max necesitaba espacio. ¿Espacio de qué? ¿De sus altas expectativas? ¿De su mesa de decepciones? En casa, Justina se dirigió directamente al armario e hizo una revisión rápida. ¿Su sudadera favorita? Desaparecido. ¿Sus botas de montaña? Desaparecido. ¿Ese feo suéter verde que ella siempre odió pero que él afirmaba que le traía suerte? También desapareció. Y entonces se dio cuenta. No fue una pausa, era una salida. Pero aún no ha terminado. No, señora. Sacó sus listas, mejoras para Max y razones para irse, y las leyó como un escenario que probaría cuánto tenía razón. Tal vez los convierta en una entrada de blog, cuando a tu marido le falta empuje, una guía de supervivencia. Oro de clickbait. Pero algo estaba mal. Intentó llamar a su amiga Lauren, esperando recibir todo su apoyo. En lugar de eso, recibió el equivalente emocional de un encogimiento de hombros. ¿Qué le dijiste exactamente?, preguntó Lauren con cautela, como si se acercara a un gato montés. Le acabo de decir la verdad, espetó Justina. Que no es un hombre del que pueda presumir. Silencio, luego un suave, ¿no te parece un poco duro? La honestidad nunca es brutal, insistió Justina. No, pero el desprecio, sí. Colgó, furiosa y traicionada. Al parecer, todos, menos ella,
reaccionaron de forma exagerada. Al día siguiente, recibió una carta. Ni un mensaje, ni una llamada, sino una carta. Max escribió que pasaría a recoger algunas cosas mientras ella trabajaba. Incluso dijo que le dejaría la llave, como si fuera una ruptura con una compañera de piso y no el fin de un matrimonio. Justina no lo iba a tolerar. Dijo que estaba enferma y se fue a trabajar. Traducción: crisis emocional en pantalones de yoga, luego aparcó junto a la ventana como un francotirador de barrio y esperó. Cuando Max entró en la entrada y vio su coche, se quedó paralizado. «Ni se te ocurra irte», gritó, saliendo descalzo, como una especie de comedia romántica al revés. «No puedes simplemente dejar a tu esposa». Max salió lentamente. Él parecía diferente, no malvado, simplemente creado. El tipo que está hecho, no grita. Uno que ha estado hirviendo en silencio durante años. «No te estoy acosando», dijo con una voz molestamente tranquila. «Te dije que vendría a buscar mis cosas». ¿Sin hablarme? ¿Sin siquiera intentar arreglar nada? Se rió de verdad. No de verdad. Ese sonido amargo y vacío que hacen los hombres cuando se dan cuenta de que han sido idiotas durante demasiado tiempo. ¿Qué arreglar, Justina? No me necesitas. ¿Quieres la versión de Pendergast de mí, el marido amante de las relaciones públicas con abdominales y un salario de 6 cifras del que puedes presumir modestamente en el brunch? No es justo, espetó. Oh, pero las mesas son justas. No esperó una respuesta. Por cierto, los vi. Tus pequeños archivos, las razones de la ruptura, la comparación de ingresos, la maldita presentación de PowerPoint con todas las maneras en que te decepcioné. Justina se quedó congelada. Ella dejó su computadora portátil abierta esa mañana antes de la discusión. Fue personal, murmuró. Al igual que nuestro matrimonio. Pero aquí estamos. Él negó con la cabeza. No intentaste ayudarme. Estabas preparando tu defensa para el momento en que finalmente me dejes y necesites el aplauso de tus amigos. ¿No lo entiendes? No, Justina, ahora lo entiendo. Antes pensaba que no era la indicada para ti. Pero la verdad es que nada encajaría. Si no fuera por el yate, el entrenador personal y la tarjeta MX negra. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa. Pero Max simplemente caminaba a su alrededor, tranquilo como siempre. Volveré en otro momento por el resto. Y así, de repente, el hombre al que una vez llamó su roca desapareció, como si el terremoto ya hubiera ocurrido, después de que Max se alejó, con los neumáticos chirriando suavemente en el camino de entrada como un micrófono poético. Justina se quedó allí parada durante un minuto entero, con los brazos cruzados, descalza, mirando el lugar donde había estado su auto, como si pudiera recuperarlo solo con su actitud. Él no regresó. No esa noche. No para el siguiente. No hay mensaje. No con flores. Solo silencio. Y resulta que el silencio es muy ruidoso cuando vives en una casa llena de cojines pasivo-agresivos y sin nadie con quien discutir el hecho de que las puertas de los armarios están abiertas. Durante los primeros días, Justina estaba en piloto automático. Ella preparó café, respondió correos electrónicos, fingió que estaba bien, muchas gracias. Incluso publicó una foto de su café con matcha con el lema, paz en lugar de caos. Nadie necesitaba saber que el caos en realidad era ella con una sudadera con capucha que no había lavado en días, actualizando el Instagram de Max como si le debiera dinero, pero al quinto día, la realidad llegó sin ser invitada y complaciente. Entró en la cocina, pisó el Lego que Max le había rogado que tirara cuando llegó su sobrino y, de repente, rompió a llorar. No porque doliera, aunque doliera, sino porque todavía estaba allí. Él todavía estaba en todas partes. Su taza de café, sus zapatos en el pasillo, ese maldito suéter rojo colgando detrás de la puerta como si también la extrañara. ¿Y qué es lo peor? A nadie le importó, sus supuestos amigos, el grupo de brunch, los filósofos de la piscina, ya habían seguido adelante. El chat grupal se ha vuelto inquietantemente silencioso, salvo por la foto ocasional del nuevo cachorro de Jen y un círculo de emojis de corazones sobre el embarazo de ella.
Nadie le preguntó cómo estaba Justina, así que ella tomó la iniciativa. Ella llamó a Lauren. No hubo respuesta, ella llamó a Stacey. Finalmente ella cogió el teléfono. Oye, ¿quieres tomar algo esta noche? Preguntó Justina, intentando sonar casual, como si no acabara de subir las escaleras en pijama. Stacey dudó. Tengo planes con Greg. ¿Quizás la semana que viene? Justina frunció el ceño. Tú y Greg habéis tenido planes todas las noches desde que se inventó el tiempo. Hubo una pausa, luego un suspiro. Mira, Justina, algunos de nosotros todavía nos sentimos un poco incómodos. ¿Incómodo por qué? Fui yo quien se convirtió en un fantasma. Nadie dice que Max fuera perfecto, pero la forma en que lo trataste nos hizo replantearnos algunas cosas. ¿Qué quieres decir, Stacy? ¿Que me apegué a sus estándares básicos? ¿Qué lo animé a crecer? Le diste una lista de verificación. Esta lista de verificación fue muy útil. Estabas registrando sus ingresos junto a... Tu esposo es Justin, vamos. Solo quería que alcanzara su potencial. No, dijo Stacey con calma. Querías un estilo de vida de lujo con un hombre que tuviera un programa de fidelización. Hacer clic. En ese momento, Justina se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo a su marido, ella pierde la vida cuidadosamente pensada que construyó alrededor de él. Cenas en pareja, amigos en común, la identidad de una mujer casada en un mar de solteros de Instagram. Ahora ella era la mujer de la que todos susurraban, la que se esforzó demasiado y terminó sola. Esa noche ella estaba sentada en la sala de estar, todavía su sala de estar, rodeada por una vida que alguna vez había considerado inferior a la suya. Abrió su computadora portátil en razones para irse, pero terminó mirando una pantalla en blanco. La lista ha terminado. Max se fue. ¿Y el silencio? Ella ya no estaba en paz, fue un castigo. Después de una semana de silencio, contenedores de comida para llevar y una lista de reproducción de Spotify cuidadosamente seleccionada llamada curación, pero que sea vengativa, Justina tuvo una revelación. Ya no es necesario esperar más. ¿Max quería irse? De acuerdo. Déjalo vagar por el desierto de la mediocridad y la paz. Ella iba a prosperar, renovar su marca, reinventarse y regresar al feed con fuerza. Nueva vida, nuevo cabello, nuevo hombre. Ella no perdió el tiempo. 2 días después, descargó una aplicación de citas, seleccionó la selfie más casualmente impecable que tenía, glamour total, luz natural, casi una trampa de sed, y escribió una biografía que gritaba elegancia sin esfuerzo, susurrando, por favor, haz un MBA y conduce algo alemán. Aparece Preston. Preston trabajaba en finanzas. Por supuesto que funcionó. Llevaba un reloj que probablemente necesitaba su propia póliza de seguro y hablaba con el tipo de confianza que solo se puede heredar, no ganar. Tenía ese aura de élite, como si nunca hubiera hecho cola en Target pero de alguna manera tuviera una opinión sobre el maridaje de vinos. Primero le escribió, pareces una persona que sabe lo que quiere. Ella respondió, depende del día. Hoy toca champán. Le envió la dirección, bar en la azotea, 20. El juego está instalado, actualización. Cuando Justina llegó, Preston ya estaba allí, saboreando algo caro con indiferencia. Se levantó al entrar, un gesto sutil, y sonrió como si acabara de cerrar un acuerdo de fusión. Max lleva sudaderas con capucha desde la secundaria, Preston parecía estar despidiendo gente por diversión. La cita fue más fluida que el cóctel de $30 que le pidió sin preguntar. Le preguntó por su trabajo, y sí, Justina puede que hubiera ascendido de gerente de salón a directora creativa de belleza, e hizo referencias casuales a su segundo apartamento, su casa en Aspen, y como estaba en medio de oportunidades de inversión en ese momento. Traducción, rico y profundamente inaccesible. Pero seguía enganchada. Preston era brillante. Cumplía todos los requisitos, exitoso, elegante, el tipo de hombre que no dice te quiero pero puede enviarte su itinerario de viaje a St. Tropez. Incluso, la invitó de nuevo a cenar a un lugar donde la lista de espera era más larga que en su última relación.
Había ostras, espuma de trufa, incluso un trío de jazz. Y una más. Una pequeña señal de alerta. Preston nunca soltaba el teléfono. Lo probaba a media frase, a medio brindis, quizá a medio masticar. Caro Justena lo ignoró porque cuando publicó una imagen de sus copas de champán, las respuestas fueron instantáneas. Dios mío, chica. ¿Quién es este hombre? ¿Esta es tu época brillante? Por primera vez en semanas, Justine no sintió lástima. Ella sintió envidia. Y envidiarla era casi tan adictivo como el amor. A Preston le tomó exactamente 3 citas empezar a llamar a Justine divertida. Ni novia, ni compañera, solo diversión. Como si fuera un vino de postre que no iba a terminar. Al principio, Justine se rió. Por supuesto, simplemente estaba siendo frívolo, juguetón, casualmente evasivo, en ese estilo de niño rico que no confía en nadie excepto en el abogado de su madre. Pero en la 5ª cita, comenzó a notar un patrón. Se la presentó a una compañera de trabajo como Justina. Ella está en belleza. Reprogramó la reunión 2 veces debido a cenas de último momento con clientes. Él respondió a sus mensajes con notas de voz en menos de 3 segundos. Y cuando salían juntos, él la miraba el tiempo suficiente para hacerla sentir notada, y luego miraba más allá de ella para explorar la habitación en busca de alguien a quien realmente quisiera impresionar. Aún así, Justina persistió, porque eso es lo que hacen las mujeres ambiciosas, ¿no? No se rinden, cambian de rumbo. Comenzó a vestirse con más elegancia, a reservar extensiones de pestañas nuevamente y a publicar cafés matutinos estéticamente agradables con subtítulos como modo de desarrollo activado. Incluso empezó a llamar a Preston su novio durante el almuerzo, con la esperanza de que si lo decía lo suficiente, se volviera realidad. El punto de inflexión llegó en una gala privada a la que Preston la llevó, en su debut oficial como cita. Justina llevaba un vestido que no podía permitirse y no sentía prácticamente ninguna confianza. Se imaginó el momento como una película, luces centelleantes, torres de champán, todos susurrando, ¿quién es esta increíble pareja? En cambio, Preston la presentó 4 veces como su amiga. Amigo. Como si no hubieran pasado el último mes durmiendo juntos, como si ella no se hubiera afeitado por encima de la rodilla para este hombre. En el bar finalmente se derrumbó. Bueno, amigo, preguntó, apretando los labios con fuerza, con una voz tan dulce que podía pudrir los dientes. Preston ni siquiera parpadeó. Relájate, Justina. Nos estamos divirtiendo. No convirtamos esto en nada serio. ¿Te refieres a algo real? Me refiero a algo serio, dijo, mirando ya por encima de su hombro, tal vez buscando a alguien llamada Tiffany que había heredado el viñedo. Se tragó la inyección y el resto del champán. Es interesante, dijo con frialdad, porque pensé que estaba saliendo con un hombre, no en un evento de networking vestida de traje. Preston sonrió con esa sonrisa engreída y practicada que decía no me pueden tocar y asestó el golpe final. Mira, eres hermosa, eres inteligente, pero si estás buscando una relación, no creo que sea el hombre indicado para ti. Y eso fue todo. Sin drama, sin disculpas, solo un rechazo casual envuelto en elogios y servido con un toque de vacío emocional. Justina volvió a casa esa noche y se sentó en la oscuridad. No porque estuviera siendo dramática, bueno, un poco. Y como no tenía fuerzas para encender la luz, su vestido seguía perfecto, su maquillaje seguía impecable. Pero por dentro se sentía ridícula. Ella cambió la estabilidad por el estatus, la amabilidad por la influencia, el amor por un lujo que ni siquiera podía permitirse sin una cuenta bancaria de un hombre asociada a ella. ¿Y cuál es la ironía? Ni siquiera podía estar enojada con Preston porque en el fondo ella le había hecho lo mismo a Max. A la mañana siguiente, Justina se despertó en el sofá con un vestido que costaba más que su alquiler y su dignidad juntas. Una pestaña pegada a la mejilla. Su cabello parecía como si hubiera sufrido un pequeño accidente automovilístico y su teléfono estaba boca abajo en el suelo, como si incluso él estuviera cansado de sus decisiones. Ella miró al techo,
cuestionando cada elección de vida que había hecho desde el primer almuerzo cuando alguien había dicho la palabra manifestar sin ironía. Ella estaba persiguiendo un sueño, un chico sofisticado, restaurantes caros, copas de vino a juego para las historias de Instagram. ¿Y qué obtuvo a cambio? El hombre que la presentó como su amiga, después de 3 meses de citas exclusivas y ostras caras, pasó las siguientes 2 horas borrando todo rastro de Preston de su teléfono. Atrás quedaron los selfies en la azotea, los bumeranes de champán y los borradores de títulos que parecían citas de autoayuda sumergidas en el delirio. Se detuvo un momento en Instagram, debatiendo si publicar algo críptico y presumido como, a veces, perderlo es lo que te hace brillar. Pero ella misma ya no creía en ello. En lugar de eso, cerró la aplicación y se sentó en silencio. ¿No es el silencio pacífico y sanador que resuena con cómo llegué aquí? Ese día, su teléfono vibró con un mensaje de un hombre que no había visto en meses, Cassie. Ninguno de sus nuevos amigos de estado que solo le escribía cuando había oportunidad de tomarse una foto grupal. No, Cassie era de otra vida. Aquel en el que Justina todavía comía carbohidratos, se reía sin mirar los rincones y creía en el amor por encima del estilo de vida. Se distanciaron cuando Justina actualizó su círculo para que coincidiera con su tablero de Pinterest, pero Cassie nunca dejó de seguirla. Ella simplemente observó en silencio al hombre que se encontraba afuera de la casa en la que vivía. Escuché sobre ti y Preston. ¿Quieres tomar un café? Creo que es hora de que hablemos. Justina dudó, el orgullo le dijo que lo ignorara. La soledad se apoderó de ella. Por supuesto que respondió. Se encontraron a la mañana siguiente en una cafetería donde no había ni un solo anillo de selfies. Cassie llevaba vaqueros y sin contorno. Justina usaba gafas de sol en interiores como quien intenta ocultar una mala noche y las peores decisiones de su vida. Cassie la abrazó como si nada hubiera cambiado y todo hubiera cambiado. Hablaron un rato, trivialidades, chismes del trabajo, el nuevo bebé de Jen, el misterioso y silencioso retiro de Stacey que definitivamente era rehabilitación disfrazada. Entonces Cassie lo dijo, una frase que atravesó todo el entumecimiento cuidadosamente aplicado. Vi a Max la semana pasada. Justina parpadeó. ¿Qué estás haciendo? Estaba tomando café. Apenas lo reconocí. Nuevo corte de pelo, más confianza. Preguntó por ti. Intenté actuar con calma. Fracasó miserablemente. ¿Qué dijo? Solo quería saber si estabas bien. Dijo que oyó algo. Algo. Una palabra tan vaga que tenía más peso que los hechos. Él lo está haciendo bien. Justina, continuó Cassie, había iniciado aquello de lo que él siempre había hablado. Ella parece tener los pies en la tierra, como alguien que finalmente ha logrado salir de algo. Justina se rió, cortante y defensiva. Bien hecho, buen trabajo. Cassie no mordió. Ella simplemente tomó un sorbo de café y preguntó suavemente, ¿cómo estás? Justina abrió la boca, la cerró y lo intentó de nuevo. Para ser honesto, me siento como un personaje secundario en mi propio colapso. Cassie se inclinó sobre la mesa. No mencioné esto para hacerte sentir peor. Te extraño mucho. El verdadero tú, no el que yo seleccioné, no el que estaba persiguiendo la vida que Instagram supuestamente quería que viviera. Justina tragó saliva con fuerza. Creo que la perdí. Cassie sonrió. Y entonces llegó el momento de encontrarla de nuevo. Cuando Justina llegó a casa, estaba parada en medio del apartamento, su apartamento, y de repente ya no se sintió protegida. Parecía estar perseguido. No fantasmas, no, elección, silencio, el hecho de que cada mueble tiene un recuerdo asociado a él y no el que aparece en Pinterest. El feo suéter rojo todavía colgaba del respaldo de la silla en la que Max siempre se sentaba. Estuvo a punto de tirarlo una docena de veces, pero estaba allí como si lo supiera. Se sentó en el sofá y sacó los papeles del divorcio, todavía enterrados bajo una pila de resúmenes de tarjetas de crédito sin abrir y demasiadas velas aromáticas. Max presentó los documentos de manera silenciosa y eficiente, como quien cierra una cuenta que ya no usa. Ella aún no los ha firmado. No porque todavía estuviera enamorada,
al menos eso se decía a sí misma, sino porque firmarla significaba admitir que no solo había perdido a un hombre, ella perdió el control. Que cambió algo real por algo fotogénico. Que confundió la estética con la intimidad. Su teléfono vibró. Otra notificación. Jen and Mark publicó la historia. Chocando copas de vino en un yate. Leyenda, solo nosotros y el mar abierto. Justina lo miró fijamente. Ella sostuvo más cerca el nuevo anillo de Jen. Una actualización, obviamente, y pensó en la hoja de cálculo que había usado para actualizar obsesivamente, la lista de razones por las que Max no era suficiente, la vida imaginaria que se había convencido que merecía. Y esta vez, en lugar de enfadarse, se rió con una risa corta y amarga, como diciendo, oh, Dios, era insoportable. Luego hizo algo radical. Dejó de seguir a Jen, luego a Stacey, luego a ella, luego a todas las cuentas que alguna vez la habían hecho sentir que su vida necesitaba un filtro para valer algo. No fue tanto. Esto no traerá de vuelta a Max. No borrará lo que ella dijo. Esto no volverá a llenar de calor el apartamento. Pero eso fue el comienzo. Un comienzo pequeño, torpe e incómodo. Fue un comienzo que no estuvo acompañado de hashtags ni emojis de corazones, solo un susurro de honestidad en una habitación llena de ruido. Ella tomó aire. Un año después, Justina ya no vivía en el apartamento. Ella redujo el tamaño. Un acogedor apartamento de una sola habitación con platos desiguales y un gato al que nombró como su corrector favorito. La vida no era glamurosa, pero era suya. Sin gráficos, sin tableros de visión, solo plantas que a veces olvidaba regar y un diario lleno de páginas que no necesitaban confirmación. Ella nunca volvió con Max. Pero un domingo tranquilo, se lo encontró en una librería. Se veía bien, no en el sentido de Instagram, sino en el sentido de que estaba tranquilo, descansado, sabiendo quién era ahora. Charlaron, educados y amables. Dijo que su negocio iba bien. Dijo que estaba tomando clases de diseño por la noche. Sin amargura, sin incomodidad, solo dos personas que una vez se amaron y luego superaron la versión de sí mismos que se amaban. Preston, supuestamente ahora está comprometido con una mujer que también trabaja en finanzas, que probablemente responde correos electrónicos durante las discusiones y probablemente tiene un acuerdo prenupcial con su propio equipo legal. Justina vio esto en LinkedIn. Ella ni siquiera puso los ojos en blanco. Cassie, sigue real. Ahora se reúnen para tomar café 2 veces al mes. Sin filtros, sin sonrisas falsas, solo dos mujeres adultas hablando de la vida, no del estilo de vida. Y Justin, ella ya no se compara. Ella ya no publica citas que no sigue. Ella todavía ama las cosas bellas, pero no más que su paz. Resulta que el brillo no era un lujo, dejó atrás el rendimiento.